Como dije al principio, hay muchas pruebas y hay que tratar de seleccionar la que tenga más probabilidad clínica pretest para decirle a ese paciente que tiene una enfermedad coronaria. Así como también hay que tener presente características individuales de cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes obesos que no los podés poner en la resonancia o en el resonador y demás. Y la disponibilidad de cada lugar, que no todos tenemos todas las pruebas. Así que este cuadrito para mí es muy importante porque va desde los pacientes que tienen probabilidad clínica de enfermedad coronaria muy baja hacia los que tienen muy alta. Fíjense que la cinecoronariografía recién está en aquellos que tienen una probabilidad muy alta. Y en aquellos que tienen una probabilidad muy baja pretest de tener enfermedad coronaria, les podemos pedir una angiotomografía. En el medio están las pruebas funcionales, que son asociadas con imágenes, y vamos a tener que ahí elegir en base al paciente que tenemos. Acá en el síndrome coronario van a ver que hay muchas tablas, muchos estadificaciones con respecto a puntajes. Acá como es tan heterogéneo, no tenemos puntajes como para decir más de 3 es alto, tanto es moderado. Acá es más, son variables clínicas que hay que tener en cuenta. Factores de riesgo, que tenga una edad avanzada, que sea hipertenso, diabético, lipémico, tabaquista, obeso, sedentario, lo que dijimos recién. Antecedentes heredofamiliares, muy importante, que el padre y la madre hayan tenido una enfermedad coronaria en edades tempranas. Antecedentes clínicos, si el paciente ya sabemos que es portador de cardiopatía isquémica, voy a tener un paciente de alto riesgo. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica también me aumenta el riesgo. Este sintomático, la función ventricular, como les decía, el eco en reposo, ya me va a aportar que si tiene un deterioro de la función ventricular estoy ante un paciente con alto riesgo. Entonces, siempre la prueba que yo voy a pedir, voy a tener presente esa estratificación con parámetros clínicos. Por eso, ojo a quién le pedimos una ergometría o por ahí pensar en el contexto del paciente, ¿sí? Acá lo que importa es que el valor pronóstico y el monto isquémico le va a dar la mortalidad al paciente, y si hay alguna estrategia de tratamiento que va a modificar, como es la colocación, el implante de un stent o alguna droga en especial que va a modificar la evolución, va a depender del estudio de la prueba funcional que yo tenga para saber cómo está ese árbol coronario, no solo la anatomía. Bueno, todas las pruebas funcionales están diseñadas para provocar isquemia, como dijimos. La isquemia, eso lo puedo provocar mediante el ejercicio, que es lo más fisiológico, aumentar el trabajo del miocardio y la demanda de oxígeno, o por agentes farmacológicos, que lo que voy a hacer es vasodilatar al lecho coronario y eso va a provocar una heterogeneidad del flujo sanguíneo. El- Todo esto, el propósito es ver la isquemia y caracterizar ya con más detalle su extensión, la distribución anatómica y la repercusión en cuanto a hasta la función de ese ventrículo izquierdo, entre otras cosas. Y como le decía, también los valores predictivos que miden la eficacia real de una prueba diagnóstica para la probabilidad de padecer o no una enfermedad son muy importantes. Por ejemplo, si yo estoy ante un paciente joven, sin factores de riesgo, pero que manifiesta un dolor precordial que me genera dudas, por ahí a ese que tiene una probabilidad baja de enfermedad coronaria, yo voy a elegir una prueba con alto valor predictivo negativo, o sea, para que esa prueba negativa me descarte la enfermedad. Después veremos cuál es. Entonces, vuelvo a reiterar que hay que tener en cuenta la sensibilidad diagnóstica y el valor predictivo de cada prueba, ¿sí? Para elegirla. Esto no es solo yo sé que tuvieron la clase de ergometría y demás. Nada, la ergometría es simple, de bajo costo, se puede hacer con la cinta, con la bicicleta. El protocolo, como vieron, el más usado es el de Bruce. Lo que me da la ventaja de la ergometría es que me da más información sobre otros datos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión, los síntomas y la carga del trabajo alcanzada, y tiene valor
tanto diagnóstico como pronóstico, si yo elijo el paciente correcto para pedirle una ergometría. La desventaja es que yo no tengo localización ni extensión de la isquemia, y a veces, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, me tapa, no me sirve esta prueba, o cuando hay alteraciones de la repolarización, o con pacientes con marcapasos. Por eso hay que elegir también el paciente para cada prueba. Las contraindicaciones, la estenosis aórtica severa sintomática, no ergometría, arritmias no controladas, obviamente que esté inestable el paciente, no puede salir de coronaria, si está inestable no se puede hacer una ergometría, insuficiencia cardíaca, y bueno, otros trastornos no cardíacos, por ejemplo la tirotoxicosis que hemos visto, o que está infectado por algo, no es conveniente la ergometría. Las indicaciones de ergometría son estas que son sacadas del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. La recomendación clase 1, nivel de evidencia C, es evaluar el desarrollo de síntomas, cambios en el segmento ST, tolerancia al ejercicio, respuesta de la presión arterial y riesgos de eventos. Otra indicación clase 1 es cuando tenemos sospecha de dolor anginoso nuevo, con un evento inestable reciente, suele recomendarse el agregado de una imagen. Esto es lo que les decía, por ahí a veces no es ergometría sola, sino por ejemplo ergometría más cámara gamma, o sea, con esfuerzo, sería la ergometría. Después, se puede considerar la ergometría en pacientes bajo tratamiento antiisquémico para evaluar el control de los síntomas o el desarrollo de cambios en el electro subjetivo de isquemia, o ante pacientes con enfermedad coronaria crónica estable con o sin dolor crónico, sin nuevos episodios, se le pide la ergometría anual para control. Y ante sospecha de un dolor anginoso nuevo, podría considerarse realizar una ergometría, que muchas veces es lo que contamos, ya es clase 2B, es lo que nosotros contamos acá mucho en el hospital, que por ahí no tenemos tomografía. Ecocardiografía de estrés es una técnica que tiene una sensibilidad y especificidad más alta para enfermedad coronaria obstructiva, un 80-85% de sensibilidad y 80-85% de especificidad. Es una técnica no invasiva, me permite evaluar la función del ventrículo izquierdo, que yo la necesito saber en el paciente con portador de cardiopatía isquémica, o también enfermedades valvulares que estén asociadas del pericardio, miocardio, de los grandes vasos. La ventaja es que es de relativo bajo costo, no se irradia. La desventaja es que es operador dependiente, como todo eco, depende de la ventana del paciente, y que como se utilizan drogas puede haber efectos adversos de las drogas. Lo que acá se miden, seguro que habrán visto, es el strain, es la deformación longitudinal de las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo, y ahí nos pueden dar signos de regionalidad y de hacer sospechar una isquemia en algún territorio. Después tenemos el SPECT, que es la cámara gamma, ¿sí? Que utiliza radiotrazadores como el tecnesio 99, asociado a ejercicio o apremio con fármacos. Y lo que permite es la detección de una isquemia a través de la variación del flujo en determinadas regiones, y si vos te da normal, vos tenés como que la garantía es una baja tasa de eventos cardiovasculares al año. Los falsos positivos, es muy frecuente los falsos positivos de esta técnica, de efectos de atenuación como la mama en la mujer, el diafragma en los obesos que se eleva y te da como positiva la cara inferior y en realidad es un falso positivo. Miocardiopatías, por eso en estos no elegir esta prueba funcional. Y los falsos negativos es cuando hay una isquemia balanceada global del flujo coronario, también presencia de una enfermedad coronaria severa, pero no te pinta ninguna región. Entonces es como que los de alto riesgo no hay que pedir perfusión miocárdica, sino que los de alto riesgo vamos a pedir CCG. La angiotomografía coronaria, mínimo necesitas un tomógrafo de 64 pistas, que el paciente no tenga una obesidad severa, que tenga capacidad para hacer apnea, que esté con una frecuencia de menos de 65 latidos por minuto, que tenga un score de calcio de menos de 400 unidades. Fíjense, tiene 99% de valor predictivo negativo, o sea que si vos tenés un paciente joven que te da
angiotomografía coronaria negativa, descarta enfermedad coronaria. Entonces, eso es lo que por ahí en los de baja probabilidad de tener enfermedad coronaria te sirve mucho este método. En cuáles se solicita para diagnóstico inicial de la enfermedad coronaria, aquellos que no tienen pruebas funcionales previas, pacientes con probabilidad pretest de enfermedad coronaria baja o intermedia que no puedan realizar, por ejemplo, una ergometría, o en aquellos que tienen un electrocardiograma que es difícil de interpretar y tienen posibilidad de realizar ejercicio con probabilidad de pretest intermedia de enfermedad coronaria, eso ya es una clase 2B. De aquellos que tienen estudios funcionales previos, clase 1, estudios de imágenes de estrés miocárdico discordante, entonces yo con esto voy a tratar de definir al paciente. Una prueba ergométrica previa normal con persistencia de los síntomas, o estudios de imágenes de estrés miocárdico previo normal y con síntomas nuevos o que continúe con esos síntomas. Y 2B, isquemia leve en estudio de imágenes de estrés miocardio, puedo terminar de pedir una angiotomografía. Yo escuché la clase de Antonella que, bueno, lo explicaba todo esto más detalladamente. También se puede pedir una angiotac en pacientes con antecedentes de CRM para evaluar la permeabilidad de los puentes. Se puede pedir con pacientes que ya han sido angioplastiados en el tronco de la coronaria izquierda, que estén asintomáticos, para evaluar, si yo necesito evaluar la permeabilidad del stent, es una técnica no invasiva que podría pedirlo a esos pacientes. Me queda por último la CCG, hay una clase entera de CCG que va a dar el hemodinamista. Simplemente lo que quiero decir es que voy a solicitar una CCG cuando ya estoy con un paciente que tengo, hablo crónicamente, ¿no? Un paciente que es de alto riesgo, que está con angina y de alto riesgo. Ahí voy a empezar, que tengo otras cosas que me dicen que es de alto riesgo. Entonces ahí sí voy a querer conocer la anatomía coronaria, me va a ayudar a localizar y a cuantificar las lesiones, y si hay, ajustar el tratamiento y demás. Bueno, clase 1, pacientes que permanecen asintomáticos y con hallazgos de alto riesgo en estudios complementarios pese al tratamiento médico óptimo, ahí voy a tener que pedir una CCG. Pacientes que en su evaluación inicial no invasiva presentan elementos de alto riesgo que hacen presumir la presencia de lesiones coronarias extensas y graves, ahí tengo que pedir un CCG, o sea, fíjense que siempre son los de alto riesgo, o pacientes que con enfermedad coronaria que estén con insuficiencia cardíaca, o pacientes que por no tener ocupaciones de riesgo por sí, o para terceros requieren con certeza algún diagnóstico, son más raros. Bueno, después indicaciones de clase 2A, paciente con enfermedad coronaria conocida, con disfunción ventricular o con disfunción ventricular de causa no conocida. Yo dentro del estudio de esa causa voy a pedir CCG, y pacientes que tengan factores de riesgo o alta probabilidad pretest de poseer patología coronaria, pacientes con angina o alta probabilidad pretest de enfermedad coronaria y estudios no invasivos que no me están concluyendo y no puedo hacer otra prueba provocadora de isquemia, ahí sí voy a pensar en solicitar una CCG. En quienes no tiene beneficio son aquellos que tienen bajo riesgo, ya sea que tengan sintomáticos o asintomáticos de bajo riesgo, no se me va a cruzar por la cabeza pedirle una CCG. Y si nos vamos con este cuadro en la cabeza, como que yo me voy contenta, si tenemos sospecha de un síndrome coronario crónico, siempre pensar en qué probabilidad tiene ese paciente de tener enfermedad coronaria. Si estamos ante un paciente de una probabilidad baja de tener enfermedad coronaria, yo voy a pensar en una angiotomografía coronaria, porque tiene un alto valor predictivo negativo. También voy a poder, si no entra para hacer una angiotomografía, no tengo acá, bueno, voy a considerar una prueba funcional asociada a una imagen o una ergometría. Pero siempre voy a empezar por estas. Y el otro extremo es la probabilidad alta de enfermedad coronaria, ese paciente de alto riesgo, con factores de riesgo, con la clínica, con el deterioro de la fe y demás, ahí voy a pensar en algo más invasivo como la CCG. Y en el medio voy a pensar en pruebas evocadoras de isquemia asociada a una imagen, ¿sí? Provocar la isquemia
de ese, o sea, la disminución del, ya sea por el ejercicio o por fármacos, disminuya el flujo y que presente isquemia y que me dé síntomas. Dentro de esto, viene el ecocardiograma de estrés, estudio de perfusión, resonancia con estrés. Hoy en día se han fusionado todos los métodos de imágenes. Y ahí, bueno, me va a decir si es positivo para isquemia, tratamiento médico, revascularización, o si es negativo para isquemia, evaluar lo de la vasoespasmo o enfermedad microvascular y, y demás. Yo dejaría ahí, si quieren, hacemos todas las preguntas.